Patricia, como siempre, un gusto verte. Gracias, Carlos, gracias por las palabras siempre tan cariñosas y muchas gracias por haberme invitado a compartir estos brevísimos minutos para mí, para introducir un tema que es el tema de compliance en el ámbito o inherente al lavado de activos. Que yo lo voy a hacer un poco extensivo también porque está en el marco de la misma ley a la financiación de actos de terrorismo. Las jornadas se llaman Compliance y Riesgo Humano. Y esto es importante porque quiero hacer una, ya que estamos hablando de derecho penal, una relación. Hay riesgo humano que puede generar responsabilidad de la persona jurídica, como ya lo vimos y ya lo planteó el Guillermo Jacobucci al inicio. Pero también lo que les tengo que decir es que puede ser que haya riesgo personal de los compliance frente a determinadas conductas y determinadas omisiones. Yo lo voy a ilustrar a partir de algo que pasó en la República Argentina y que en realidad esto comienza ya por los años, el año 2012, y que recién ahora, por ejemplo en junio del 2020, ha tenido una sanción por parte de la Unidad de Información Financiera. Es en el tema de un banco donde estuvo involucrado compliance, estuvieron involucrados empleados, y que los dimes y diretes, las idas y vueltas de la causa penal que sigue tramitando en realidad en Santa Fe, en su momento involucró a los oficiales de cumplimiento del banco, que era un director, a su vez oficial de cumplimiento, por algunas omisiones y algunas cuestiones que se verificaron en la sede del banco. Y lo que es interesante, y me parece importante relevar, que estas discusiones que se dan simpáticamente entre Matías y la gente y el palo penal de qué es lo más importante, me parece que, como Carlos dijo, como yo me adentré un poco en el tema de compliance, yo creo que van de la mano. ¿Por qué van de la mano? Porque alguien está preguntando si dijeron Banco Santander. No, no dije Banco Santander, no dije ningún banco y no es me refiero a uno que no es el Banco Santander. El punto, no di el nombre del banco. ¿Por qué estoy marcando esto? Porque las sanciones, más allá de las cuestiones que puedan ser verificables como delitos y que hay que investigar si hubo omisión por parte de las áreas de compliance pertinente, a nivel administrativo, en el marco de la ley 25.246 relacionadas con lavado de activos y financiación de actos de terrorismo, que por otro lado es la primera ley que incorpora toda esta cuestión del oficial de cumplimiento. O sea, el oficial de cumplimiento empezó a conocerse en la República Argentina, sí, masivamente, por esta ley 25.246 del año 2000. Después sufrió toda una serie de modificaciones y bueno, ahora ya estamos hablando de programas de integridad dentro de otras leyes, como la 27.401, de oficiales de cumplimiento. Y es que hay muchas empresas que ya tienen, sobre todo las multinacionales, las áreas de oficiales de cumplimiento, y si llega a aprobarse el proyecto de Código Penal, donde participamos, como lo anunció Carlos, bueno, estas responsabilidades de la persona jurídica y la necesidad de tener programas de compliance se va a abrir a un montón de actividades o familias de delito. Pero limitándonos al tema de lavado de activos,
Lo que es interesante es tener en cuenta que una resolución del 11 de junio del 2020, la Unidad de Información Financiera tomó o sancionó a un banco y a determinadas personas por el hecho de un deficiente manejo de la matriz de riesgo, un deficiente monitoreo de las operaciones, un deficiente sistema del conozca a su cliente. O sea, siempre son deficiencias en el management, que es cierto que esto implicó una sanción a nivel administrativo que va a ser recurrible ante contencioso administrativo, de acuerdo a lo que marca la ley, y podríamos estar diciendo, bueno, pero esto de penal no tiene nada. Sin embargo, es el caso señalar que así como acaballado con estos temas que fueron resueltos y analizados en la Unidad de Información Financiera, en la sede de este banco, por hechos cometidos en Santa Fe, hubo un auto de procesamiento contra directivos del banco y fundamentalmente, y lo que quiero señalar, también contra el director que cumplía las funciones de oficial de cumplimiento, que estaba en Buenos Aires, mientras los hechos pasaban en Santa Fe. Y este tema de auto de procesamiento, que después fue dejado sin efecto, ¿no? Sin crítica, revocó la Cámara Federal de Santa Fe, pero no sobreselló en forma inmediata, sino que dictó la falta de mérito para que se siga investigando. Todavía, a pesar de ser resoluciones que habían iniciado en el 2012, resoluciones del 2015, todavía andan dando vuelta por la sede de los tribunales. O sea que, con lo que yo quiero decirles con esto, es que la deficiente actuación de las áreas de compliance y del compliance officer, o sea, la cabeza del oficial de cumplimiento, pero en general es las deficiencias de los controles, la supervisión interna, la supervisión de todos los estamentos, disculpen, dentro de la organización, que hagan a una deficiente información para el compliance y que no tengan un sistema correcto de manejo de riesgos, un correcto sistema de monitoreo, pueden llevar no solamente a la sanción de la persona jurídica en el marco del lavado de activos, sino que también puede llevar de la manito a la sanción de la persona humana. Como se dijo antes, cuando hablamos de lavado de activos, hoy estamos pensando en el artículo 303 del Código Penal, el cual inmediatamente en su artículo 304 establece la responsabilidad de la persona jurídica de acuerdo a los parámetros que están establecidos en esa disposición. Pero además tenemos el artículo 313 del Código Penal, que establece la responsabilidad de la persona jurídica para otro tipo de delitos. Entre ellos está la financiación de actos de terrorismo, pero también está presente todo lo que se llama los delitos contra el orden financiero. Entonces, acá esto es muy importante porque ya está incorporada en este ámbito, en los dos, lavado de activos y financiación de actos de terrorismo, en el mismo Código Penal la responsabilidad de la persona jurídica. Y esto puede llevar de la mano a la fijación de determinada responsabilidad de las personas humanas. ¿Y por qué puede ser? Bueno, no solamente por lo que hagan, sino por lo que no hagan y estén obligados a hacer. Y esto es un tema que trae muchas consecuencias,
porque uno dice, pero yo no hice nada, sí, justamente, no hiciste nada y la expectativa que se tenía es que vos hicieras. ¿Y cuál es la expectativa que se tiene que se haga como mínimo? Como mínimo es lo que dicen las leyes. Entonces, cuando hay un sistema de compliance, hay una obligación de monitorear operaciones, de establecer matrices de riesgo, de conocer al cliente, todo eso que establecen las resoluciones de la Unidad de Información Financiera con más la de los demás organismos, por ejemplo, Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, cuando estamos hablando de otro sujeto obligado a reportar operaciones llamadas inusuales, para mí son atípicas, pero bueno, no importa, no vamos a discutir esto ahora. Lo que tenemos que establecer es esta necesidad de que las personas humanas que estén involucradas en la detección de este tipo de operaciones actúen conforme al ordenamiento jurídico, o sea, que realmente cumplan su apego al ordenamiento jurídico y que cumplan su apego a esta situación de to comply with the law, ¿no? O sea, justamente del compliance. Ahora, ¿cuáles pueden ser las sanciones? Yo dije antes que en este caso del auto de procesamiento no hubo para el oficial de cumplimiento mayores consecuencias, excepto que estuvo varios años involucrado en una causa penal, que ya tiene algún problema adicional, ¿sí? No es fácil transitar por una causa penal. Esto lo vemos los que aplican en carácter de juez cuando tenemos que resolver y hay personas que estuvieron por años sometidas a una causa penal y fundamentalmente este tipo de causas que son complejas. El riesgo de la sanción administrativa. Bueno, y acá viene otra cuestión. ¿Qué pasa? ¿Quién se hace cargo de la sanción impuesta personalmente al patrimonio del oficial de cumplimiento? ¿Se va a hacer cargo la institución? Por eso tratemos que no nos echen, porque si la institución nos dice chau, chau, adiós, lo que hay que hacer es plantear cómo podría eventualmente de aplicarse una sanción. Pensemos que la sanción en materia de lavado de activos, de acuerdo con el artículo 24, va de 1 a 10 veces el monto de la operación en infracción. En tanto que por el artículo 23, si estamos hablando un monto relacionado con la financiación de actos de terrorismo, va a arrancar de 5 a 20 veces el monto de la operación. Entonces, ya me están avisando, obviamente, que se me hizo el tiempo. Lo único que me parece importante es aclarar que cuando hablamos de compliance hay algo que estuvo trabajado y se sigue trabajando en Europa, fundamentalmente en Alemania, que se llama el Criminal Compliance. No es necesariamente el oficial de cumplimiento que comete delitos. El Criminal Compliance es un programa, es el programa interno que sirve para prevenir y minimizar los riesgos de sanción a la persona jurídica, y si pasa, porque la seguridad perfecta no existe en ningún ámbito de la vida, minimizar los riesgos de las sanciones. Por lo tanto, los que son compliant, los felicito por la ardua tarea que tienen que cumplir. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por la clarísima exposición y, como siempre, dándoles un poquito de miedo a los oficiales de cumplimiento y después moderando para que sepan dónde están parados. Así que muchísimas gracias. Muchos datos acabas de dar que son significativos. El segundo tramo de este
De esta parte vamos a contar con la exposición del profesor Mario Laporta. Mario tiene la particularidad, es doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, pero tiene la particularidad de ser magíster tanto en Derecho Penal como en Derecho Tributario. Por lo tanto, indudablemente el abordaje que va a hacer Mario será muy rico. Es además el titular del estudio Laporta Abogados, y es de todos mis colegas el más anómico. Eso quiere decir que es el que menos respeta la ley, y en este caso la ley soy yo que impongo el tiempo, así que Mario, como siempre te pido, 10 minutos y no más. Muchas gracias, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlín, y también muy agradecido al IAE, a Matías, a Majo, por la invitación que siempre me tienen presente, y bueno, también a las autoridades de la diplomatura, que estaba tratando de hacer cuentas. Cuándo fue que la diseñamos, en el 2015, creo que junto con la Universidad de Barcelona. Así nació este proyecto, que ya lleva 5 años y varias ediciones, así que como esto está en el marco de la diplomatura, también enhorabuena por este éxito. Y me toca a mí hablar después de alguien que para mí es una rockstar. O sea, Patricia, además de haber sido alumno de ella y admirarla en todas sus exposiciones, siempre deja la vara alta, y cómo no coincidir. A mí me gusta mucho cómo plantea los temas, su visión, y para un anómico esto es espectacular, ¿no? O sea, en cierto modo Patricia quizás también lo es, ¿no? Eh, Así que difícil por ahí estar a la altura. Pero yo quiero decir dos, tres cosas muy sencillas. A mí el tiempo, encajonarme con el tiempo, para mí es tremendo, pero lo voy a cumplir. Y vengo simplemente a darles algunas ideas, ¿no? Alguna idea muy breve, profesional, si se quiere. Y tiene que ver con el compliance tributario, ¿no? En el año 2011, hace 9 años ya van a ser 12, que nuestro país tiene la responsabilidad penal de la persona jurídica en materia penal tributaria, ¿no? Esto como que siempre parecía que era una novedad, y lo cierto es que desde aquel entonces los jueces penales están en condiciones de establecer sanciones penales a las personas jurídicas. Nosotros acá tenemos, ¿no? Esto es lo que comentaba el profesor Jacuzzi más por la mañana, un sistema que se dirime entre si es denominado vicarial, ¿no? Es decir, que la responsabilidad penal de la persona jurídica depende del hecho de otro, bien, o una responsabilidad por el hecho propio. Esto impacta de manera muy directa en el compliance, porque justamente según el modo de organización, ¿no? Y la persona jurídica se podrá eximir de sanción o no, y esto es lo que pasa en nuestro sistema. Nuestro sistema penal, sobre todo el penal tributario, que tiene esta responsabilidad penal de la persona jurídica, establece en los papeles un sistema vicarial, pero hay que entenderlo como de hecho propio para poder encajarlo en el sistema constitucional. Bien. Ahora, la cuestión, ¿no?, que tiene el sistema penal tributario es que en el sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, la pena se gradúa, por eso en principio en los papeles la pena se gradúa, ¿no?, de acuerdo a la organización interna que tiene la compañía, ¿no? Hay 3 ítems básicamente que marca la ley penal tributaria para establecer la medida, ¿no?, en este caso, pero yo creo que no es solo la medida, sino la existencia o inexistencia, porque tenemos que entenderlo como responsabilidad por el hecho propio, la medida de la pena. Bien, son 3 ítems. El primero tiene que ver con la organización interna. El segundo tiene que ver con las reglas y procedimientos, y el tercero tiene que ver con la omisión de vigilancia. Bien, estos 3 elementos que están explícitos en la ley rigen desde el día 1, ¿no?, para determinar si la persona jurídica es o no responsable y en qué medida. Entonces, desde aquel entonces existe la necesidad, ¿no?, de establecer un sistema de compliance para la persona jurídica orientado solamente a lo tributario, y hasta el día de hoy, y hasta ahí nomás lo digo, esto sigue siendo optativo, bien, sigue siendo una necesidad. Es algo que no se implementa, no es común verlo en las compañías vinculadas con los delitos e infracciones tributarias, porque también hay un sistema infraccional que duele bastante en el bolsillo, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago yo
es hasta cuándo vamos a seguir teniendo este sistema optativo de compliance tributario, es decir, viviendo un poco cómo se va desarrollando la evolución normativa, mi pronóstico es que el compliance tributario en el corto plazo va a ser obligatorio. Bien, ¿y por qué digo esto? Bueno, hace muy poco tiempo, esta semana fue, si no me equivoco, la AFIP dictó una resolución general, que es la 4838, que impone, bien, que obliga a ciertos contribuyentes de cierta magnitud informar, ¿no?, su sistema de planificación fiscal. Hoy creo que salieron las fechas de presentación, es en diciembre, con lo cual ya en el corto plazo algunos contribuyentes van a tener que informar al fisco cuáles son sus estrategias de planificación fiscal, bien, y esto apunta directamente, y esto lo dice la propia resolución, a lo que el fisco entiende como planificación fiscal nociva, es decir, el fisco no quiere que el contribuyente planifique de modo tal que se ahorre impuestos más allá de lo que el fisco quiere que se ahorre. Esto es algo curioso, pero está escrito en esa resolución general 4838. Entonces, esta pudo haber sido una oportunidad, si se quiere, para que el fisco establezca un sistema análogo, bien, al de la 27401. Recuerden cuando se estableció la necesidad de compliance para las personas jurídicas vinculadas con ciertos delitos en particular, que son los de corrupción. En este caso, lo que se puede leer detrás de esta idea es que el fisco quiere controlar, ¿no?, la evasión fiscal de manera más intensa, más en forma permanente. Entonces, una de las ideas que propongo o ideas que se me surge tiene que ver con, puede ser que un compliance tributario venga de alguna manera a suplir o a completar con esas exigencias de la RG 4838. Es decir, no es un buen momento para pensar en de alguna manera reducir estos riesgos a través de programas de cumplimiento específicamente tributarios, y probablemente sí, y probablemente sea también una manera de cumplir con las exigencias de esta resolución general, que son bastante abstractas, ¿no?, dentro de todo, porque hay un cuestionamiento acerca de qué se entiende por planificación, por ahorro fiscal, etc. Entonces, ¿cómo podría, ¿no?, hoy un contribuyente ir por un programa de compliance tributario? Es decir, ¿con qué herramientas, cómo podría lograrlo para cumplir con este doble rol? Digamos, con este doble propósito. Con el propósito originario, que es el que arrastramos desde 2011, es decir, la necesidad de tener un compliance para atacar o para ir por la medida de la pena o la existencia de la pena, como comentaba al comienzo, y ahora reforzado también para poder cumplir con estas exigencias, ¿no?, de informar su sistema de planificación fiscal. Una alternativa es emular, ¿no?, el sistema de la 27401 y las resoluciones que surgieron ahí. No es idéntico, pero puede servir de patrón. Y otra línea de propuestas puede ser mirar otros esquemas, mirar otros ordenamientos. Y por ejemplo, en España, la norma UNE 19602 del año pasado establece, ¿sí?, reglas específicas para el compliance tributario. Es decir, que uno podría incluso por esta línea establecer un programa interno, bien, para cumplir con este doble propósito. Entonces, para poder cumplir con el tiempo e ir cerrando, desde mi perspectiva, hace ya 9 años desde que salió la ley, que vengo insistiendo en la necesidad de un compliance vinculado con el sistema tributario. Hoy sigue siendo mandatorio, pero el pronóstico es que va a ser inevitable. Bien, entonces me parece que es una buena idea la de anticiparse, y creo que ustedes, los diplomados o los que están en este ámbito de la diplomatura y de pensar el compliance, deberían empezar a pensar en desarrollar, ¿no?, estas propuestas de compliance tributario sobre estas bases que acabo de comentar y otras que obviamente se les pueden ocurrir para ir paliando esta idea. Así que un poco parafraseando, a su vez una paráfrasis, ¿no?, de que Maestros Polanski hacía de Ortega y Gasset, ¿no? Yo diría que penalistas, tributaristas o diplomados en compliance a las cosas. Muchas gracias.